Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del cuarto grado. El día de hoy, lunes 21 de junio del 2021, vamos a iniciar con nuestro segundo trimestre, para lo cual yo necesito que, por favor, todos en sus cuadernos de curso de comunicación integral tengan su carátula del segundo trimestre. Del mismo modo, tengan su sílabus pegadito y con margen, bien ordenado. Seguido de esto, la carátula de la primera unidad del segundo trimestre. Y terminamos con el proyecto del mes, que consiste en la elaboración de un cuento cuyas indicaciones ya se enviaron en PDF la semana pasada, el día viernes. Ya luego de que ustedes tienen estas páginas preliminares, vamos a iniciar con la clase y el tema del día de hoy. Deben tener su margen, igualmente la fecha. Por favor, le voy a pedir a los estudiantes que tienen su camarita apagada que la enciendan. Yesli, Sebastián Guaita, Emanuel, Juan Manuel Flores y Max Abel Japa. Muchísimas gracias, porque de lo contrario tengo que retirarlos de la clase y adicional no les podría evaluar. Luis Rodrigo, también su cámara, hijo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a compartirles pantallita para que ustedes puedan visualizar el material. Hoy vamos a trabajar con el sustantivo y sus clases. Esto es un temita que ya hemos venido desarrollando. Es muy común en nuestro vocabulario, en la manera como nos comunicamos. Entonces, ¿qué es el sustantivo? Es la palabra que nombra a las personas, a los animales, los objetos, los sentimientos, porque también los sentimientos tienen nombre, y las ideas. Pero al sustantivo también se le llama nombre, el nombre de las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos una clasificación muy, pero muy extensa del sustantivo. Según el libro que vamos a trabajar el día de hoy, libro de gramática, página 41, vamos a trabajar con sustantivos comunes y propios, solamente dos. Ya después estaremos trabajando posiblemente el año siguiente para darle más nivel con los otros tipos de sustantivo. Vamos a trabajar también con el tema del sustantivo, la normativa. Esto lo vamos a trabajar en la página 123 del libro de competencia lingüística del segundo trimestre. Esto no está en el trimestre 1, esto está en el libro del trimestre 2, razón por la cual los invito a que vayan al colegio a retirar sus libros, porque ya comenzamos con nuestras evaluaciones y la resolución de nuestros libros. Página 41, libro de gramática, y página 123 de competencia lingüística. Entonces, como vamos a trabajar estos sustantivos comunes y propios, yo les voy a decir qué son los sustantivos comunes. Son aquellas palabras que nosotros vamos a utilizar para nombrar en forma general, no específica, en forma general, elementos de la misma clase. Yo, por ejemplo, puedo decir profesor. Usted sabe que un profesor se dedica a dar clases. Gato, yo no voy a decir si es angora, si es gris, no. Yo simplemente digo gato, es un animal, el gato. Eso es un sustantivo común. Puedo decir casa, departamento, jardín. Entonces, esos son sustantivos comunes. Nos nombran en forma general, general los elementos de la misma clase. Ahora, los sustantivos propios, ellos sí nos especifican. ¿Por qué? Porque nos nombran en forma individual a algún sujeto o algún objeto. Por ejemplo, Diego, ya yo sé que me estoy refiriendo a alguien con nombre Diego. Londres, ¿verdad? Y Chile, por ejemplo. Ya sabemos que estamos hablando de ciudad y ya sabemos que estamos hablando de país. Entonces, los propios me designan y se refieren a algo específico, mientras que los comunes me mencionan algo en línea general. Veamos. Cuando yo quiero formar algunos sustantivos, ustedes recuerdan que hablábamos del singular, del plural, que singular es uno solo, que el plural son varios. Si a mí me corresponde hablar de sustantivos comunes o propios, yo tengo que saber
cómo los voy a decir cuando me refiero a ellos en singular y cómo los voy a decir cuando me voy a referir a ellos en plural. Si yo necesito, por ejemplo, la palabra casa, pero yo quiero hablar de varias, no de una, yo quiero decir casas. ¿Cómo sé si lleva una S, si lleva una E con una S? Aquí están las reglas. La primera regla nos indica que un sustantivo que termine en vocal, para colocarlo en plural, se le va a agregar la S. Como torre, que termina en vocal, casa, para yo decirlo en plural, tengo que agregarle la S y digo casas. Café, yo no voy a decir cafeses, sino cafés. Los cafés, en todo caso, termino en vocal y le agrego la S. Otra reglita para los sustantivos, mis niños. Si la palabra termina en una consonante, es decir, que no es vocal, ¿verdad? En una consonante, vamos a agregarle el sufijo o la partícula ES. Por ejemplo, pared es algo común. Si yo lo quiero manifestar en plural para no hablar de una pared, sino de las paredes, yo voy a agarrar esa pared y le voy a agregar la E con la S. Y ahí ustedes observan, me cambia a plural. Paredes, como aparece aquí y como aparece aquí. Árbol, está terminando en consonante, pero yo no voy a hablar de un árbol, yo voy a hablar de los árboles. Le agregué la E y la S para que suene bien y el que me está escuchando sepa que no estoy hablando de uno, sino de varios. Ahora, si este sustantivo termina en vocal cerrada, ¿se acuerdan que las vocales cerradas eran la I y la U? Y ellas están acentuadas en vocal cerrada acentuada, se agregará también la E y la S. Por ejemplo, la palabra ají está terminando en vocal cerrada acentuada. Igualmente la palabra maní está terminando en vocal cerrada y acentuada, pero hay una excepción. ¿A qué no se le va a aplicar esta regla? A la palabra menú. Aquí no, esto es una excepción gramatical, eso está establecido, por eso no se le va a colocar esta regla. Pero ají a maní sí le voy a agregar la E y la S. Si yo voy a hablar de ajíes, de varios, no de uno, sino de varios, yo digo ajíes. Le he agregado la E y la S. Y si yo no voy a hablar del maní, sino que voy a hablar de varios, yo también a esta palabra le voy a agregar la E y la S para que suene así, maníes. El plural de menú no es menúes, es menús, los menús. Perfecto. Ahora bien, si la palabra termina en una S o X y no es una palabra aguda, ¿se acuerdan de las palabras agudas? Que son las que tienen la acentuación en la última sílaba, ¿verdad? Entonces, si la palabra termina en S o en X y no es aguda, se agregan los artículos en plural. ¿Cuáles son los artículos? Eso lo vimos el mes pasado, el mes anterior, el primer trimestre. El artículo los, las. Entonces, veamos cómo se aplica esta regla. Fíjense en la palabra crisis. Está terminando en S como me indica aquí. Está terminando en crisis. Yo dejo la palabra igual, crisis, pero lo que sí voy a hacer es que le voy a agregar mi artículo, las crisis. Si se dan cuenta que la palabra me queda igual, pero me está mostrando el plural por medio del artículo. Ahora, esta palabra igualmente me está terminando en S, ómnibus. Me está terminando en S, aquí está. Como la regla me dice que se le agrega el artículo en plural, yo a esto no le voy a agregar una E para decir los omnibuses, no puedo. Yo a esta palabra le voy a agregar el artículo los, que aquí como ustedes lo pueden observar, aquí lo tienen, los
ómnibus. Ya se sabe que no es uno, sino que son varios. Y por último tenemos la reglita de que si termina en X, se hace exactamente lo mismo. La palabra tórax termina en X. Yo no puedo decir los tóraxes. No, yo voy a decir los, ¿se dan cuenta? Para hablar de varios, los tórax. Ya al decir los, estoy hablando de varios. Ya ahí mi interlocutor me está entendiendo. Si yo digo el tórax, estoy hablando de uno, el tórax de alguien. Pero si yo digo los rayos X de los tórax de los pacientes están listos, estoy hablándolo todo en plural. Perfecto. A ver. Muy bien. Avanzamos. Aquí tenemos nuestra primera práctica de esta unidad. Está bien sencillo. Ustedes me van a clasificar esta lista que tenemos aquí, ¿verdad? Me van a clasificar de esta lista cuáles son comunes y cuáles son sustantivos propios. Por ejemplo, Perú. Perú es un sustantivo propio porque me habla de un país. Lo que es café, estrella, ventana, Jehová, Afrodita, ustedes tienen que ubicarme si son comunes porque me hablan en forma general o si son propios porque me señalan algo o alguien específico. ¿Y dónde me lo van a enviar su evidencia luego de desarrollarlo? Por supuesto que a mi Messenger. Todo bien tomadito su fotito con su margen, su fecha, todo en orden, ¿ok? Entonces, bien, mis niños, por el día de hoy les voy a dejar su resumen de la clase para que lo puedan copiar y no tengan que copiar todas las diapositivas. Aquí hay un pequeño resumito para que ustedes puedan desenvolverse mejor al momento de tomar el contenido del tema del día de hoy. Dejando esto como constancia para los estudiantes que no han podido ingresar a nuestra aula virtual por Zoom. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. El PDF va a estar allí igualmente colgado dentro de la plataforma intranet y recuerden siempre enviarme sus evidencias, tanto cuaderno como libro. Si trabajamos cuaderno y libro, así sean los dos libros, siempre van a tomar la fotito individual de cada hoja y me lo van a hacer llegar a mi Messenger, sin falta, por favor. Entonces, continúo aquí ya con los estudiantes que están dentro de la sala del Zoom. Y como siempre ha sido un verdadero placer poderles explicar un contenido de nuestro curso. Entonces espero por ustedes, mis niños, la próxima semana no me vayan a faltar a la clase. Estamos arrancando un segundo trimestre con muchísima fuerza. Un abrazo, chicos.